El cielo es real. Capítulo 11. Colton Burpo, cobrador. Una vez que regresamos a casa y dejamos atrás el hospital, dormimos durante una semana. De acuerdo, estoy exagerando, pero no mucho. Sonia y yo estábamos completamente agotados. Era como si acabáramos de atravesar un accidente automovilístico sin colisión de 17 días. Nuestras heridas no eran visibles en el exterior, pero la tensión y preocupación desgarradoras no habían sido gratuitas. Una noche alrededor de una semana después de haber regresado a casa, Sonia y yo estábamos en la cocina conversando sobre dinero. Inclinada sobre una mesa portátil que teníamos junto al horno de microondas, Sonia clasificaba la enorme pila de correo que se había acumulado durante la estancia de Colton en el hospital. Cada vez que abría un sobre apuntaba un número en un papel. Apostado contra los armarios en el otro extremo de la cocina, yo podía ver que la columna de cifras se estaba poniendo terriblemente larga. Cuando terminó, presionó el extremo del bolígrafo para cerrarlo y lo apoyó en la mesa. ¿Sabes cuánto dinero necesito para pagar las cuentas de esta semana? Sonia llevaba los libros de la casa y de la compañía, por lo que esta era una pregunta que me hacía con regularidad. Ella trabajaba como maestra a tiempo parcial, de manera que siempre contábamos con esos ingresos que, si bien limitados, eran fijos. Mi salario de pastor también era modesto, se componía de parte del diezmo de una congregación pequeña pero fiel, de manera que el grueso de los ingresos familiares provenía de nuestra empresa de portones para garaje, y esa entrada variaba a lo largo del año. Sonia estaba a cargo de pagar las cuentas, por lo que cada 2 semanas me mostraba los números tanto de las cuentas de la casa como de las empresas, pero ahora también se sumaban varias cuentas de hospital exorbitantes. Hice una cuenta mental y arriesgué una cifra. Supongo que unos 23,000, ¿cierto? Sí, dijo y suspiró. Habría dado lo mismo que fueran $1,000,000. Ya habíamos consumido nuestros ahorros cuando estuve imposibilitado de trabajar con los portones de garaje por la pierna rota y la hiperplasia. Luego, cuando finalmente estaba volviendo al ritmo normal, nos golpeó la enfermedad de Colton, la que me alejó del trabajo por casi un mes más. Prácticamente teníamos las mismas posibilidades de reunir $23,000 que de ganar la lotería, y como no jugamos a la lotería, eso significaba que nuestras posibilidades eran nulas. Sonia me miró y me preguntó, sin demasiadas esperanzas: ¿Tienes algún cobro pendiente? ¿Alguna cuenta vencida que podamos cobrar? La pregunta era una mera formalidad. Sonia sabía la respuesta. Negué con la cabeza. Puedo posponer algunas de estas, dijo señalando con la cabeza la pila de sobres, pero las cuentas del 10 tenemos que pagarlas sin falta. Te explicaré a grandes rasgos cuán pequeño es Imperial. Las familias aquí tienen cuentas en lugar como la estación de servicio, el supermercado o la ferretería, de manera que si necesitamos llenar el tanque o comprar una hogaza de pan, sencillamente pasamos por la tienda y lo sumamos a la cuenta. Luego, el 10 de cada mes, Sonia hace un recorrido de 15 minutos por el pueblo para pagar nuestras deudas. Las cuentas del 10 son una de las cosas buenas que tiene vivir en un pueblo pequeño. Por otra parte, la humillación es grande cuando no puedes pagarlas, sobre todo cuando eres pastor. Suspiré. Puedo ir a las tiendas, explicarles la situación y pedirles más tiempo. Sonia levantó un fajo de papeles un poco más grueso que los otros. Están comenzando a llegar las cuentas médicas. Una de ellas es por 34,000. ¿Cuánto cubre nuestro seguro médico? Tenemos un deducible de 3,200. Ni siquiera estamos en condiciones de pagar eso, dije. ¿Aún quieres que haga el cheque del diezmo?, preguntó Sonia haciendo referencia a la donación semanal que hacemos a la iglesia. Por supuesto, respondí. Dios nos acababa de devolver a nuestro hijo. De ninguna manera dejaríamos de devolverle a Dios lo que Él nos da. En ese preciso momento Colton dobló una esquina proveniente de la sala y nos sorprendió con una extraña afirmación que me sigue resonando en la cabeza hoy día. Papá, Jesús usó al doctor Holleran para que lo ayudara a repararme, dijo, con las manos en las caderas, parado al extremo de la mesa. Tienes que pagarle. Luego se dio la vuelta y echó a andar. Dobló en la esquina y desapareció de nuestra vista. Sonia y yo nos miramos. ¿Qué? Ambos estábamos asombrados, dado que Colton había considerado al cirujano la fuente de todos los cortes, husmeos, pinchazos, drenajes y dolores que había padecido.
Llevábamos justo una semana fuera del hospital y Colton parecía haber cambiado de opinión respecto al médico. Pues supongo que ahora le agrada el doctor Holleran, opinó Sonia. Aun si Colton había sentido de corazón que era hora de perdonar al buen doctor, su proclamación en la cocina había sido extraña. ¿Cuántos niños de menos de 4 años analizan las vicisitudes financieras familiares y exigen el pago a un acreedor, sobre todo cuando ese acreedor nunca les agradó? También había sido inusual la forma en que lo expresó. Papá, Jesús usó al doctor Holleran para que lo ayudara a repararme. Era extraño. De cualquier modo, fue más extraño aún lo que sucedió después. Teníamos 23,000 en cuentas vencidas y pagaderas de inmediato y no sabíamos qué hacer. Sonia y yo discutimos la posibilidad de pedir un préstamo a nuestro banco, pero no fue necesario. Primero, mi abuela Helen, que vive en Ulysses, Kansas, nos envió un cheque para ayudarnos a pagar las cuentas médicas. Luego, en la misma semana comenzamos a recibir más cheques por correo, cheques de 50, 100, 200, todos acompañados por notas y tarjetas que decían cosas como nos enteramos de las dificultades y estamos orando por la familia, o Dios me dijo al corazón que enviará esto, espero que sirva de ayuda. Al término de la semana nuestro buzón estaba otra vez lleno, pero no de cuentas que pagar, sino de obsequios. Miembros de la iglesia, amigos cercanos e incluso familias que no conocíamos en persona respondieron a nuestras necesidades sin que las mencionáramos siquiera. Los cheques sumaban miles de dólares y quedamos atónitos cuando descubrimos que, sumando lo que mi abuela nos había enviado, el monto total que recibimos era casi exactamente el que necesitábamos para pagar la primera tanda de deudas. Al poco tiempo de convertirse en un cobrador de 5 palmos de altura, Colton se metió en problemas. No fue nada grave, solo un incidente en la casa de un amigo en el que montó un tira y afloje por unos juguetes. Esa noche lo llamé a la mesa de la cocina. Yo estaba sentado en una silla de respaldo recto y él se trepó a la silla que había a mi lado y se arrodilló en ella. Se apoyó sobre los codos y me miró con unos ojos color azul cielo que reflejaban un poco de vergüenza. Si tienes hijos en edad preescolar, sabrás que a veces resulta difícil ver más allá de los adorables que son y ponerse estricto con la disciplina. De cualquier modo, logré poner una expresión seria. Colton, comencé, ¿sabes por qué estás en problemas? Sí, porque no compartí, dijo y bajó la mirada. Exactamente, no puedes hacer eso. Debes tratar mejor a los demás. Colton levantó la vista y la posó en mí. Sí, lo sé, papá. Jesús me dijo que debía ser bueno. No me esperaba esas palabras. Lo que más me sorprendió fue la forma en que lo expresó. Jesús me dijo, pero no le di mayor importancia. Sus maestros de la escuela dominical están haciendo un buen trabajo, pensé. Muy bien, y Jesús tiene razón, ¿no? Dije y puse fin a la discusión. No recuerdo haberle dado a Colton un castigo por no compartir. Después de todo, con Jesús involucrado, mi autoridad no tenía mucho peso. Un par de semanas después comencé a prepararme para presidir un funeral en la iglesia. El hombre fallecido no era miembro de nuestra congregación, pero por lo general los pobladores que no asisten de manera asidua a la iglesia también quieren un funeral religioso cuando muere un ser querido. A veces hacemos funerales para amigos o parientes de los miembros de nuestra congregación. Colton debe de habernos escuchado a Sonia y a mí hablar de ese servicio religioso porque una mañana se me acercó en la sala y me tironeó de la camisa. Papi, ¿qué es un funeral? Yo había presidido varios funerales en la iglesia desde el nacimiento de Colton, pero ahora él estaba en una edad en la que cada vez se interesaba más en cómo funcionaban las cosas y por qué. Pues un funeral es lo que se hace cuando alguien muere. Murió un hombre del pueblo y su familia vendrá a la iglesia a despedirse de él. Instantáneamente la expresión de Colton cambió. Su rostro adoptó un gesto serio y clavó una mirada intensa en mis ojos. ¿Tenía a Jesús en el corazón este señor? Mi hijo me preguntaba si el hombre que había fallecido era un cristiano que había aceptado a Jesús como su Salvador, por lo que me sorprendió fue la intensidad con lo que lo preguntó. No estoy seguro, dije, no lo conocía muy bien. El rostro de Colton se transformó con una mueca de terrible preocupación. Tenía que tener a Jesús en el corazón, tenía que conocer a Jesús, si no, no podría ir al cielo. Otra vez me sorprendió su intensidad, especialmente porque Colton no conocía a ese hombre. Intenté reconfortarlo.
Hablé con algunos de sus parientes y me dijeron que sí, contesté. Colton no parecía estar del todo convencido, pero su expresión se relajó un poco. Pues, de acuerdo, dijo y se marchó. Por segunda vez en un par de semanas pensé, wow, los maestros de la escuela dominical están haciendo un trabajo estupendo. Ese fin de semana Sonia vistió a Cass y a Colton con sus mejores ropas. Nos subimos a la expedición y fuimos a la iglesia a preparar todo para el funeral. Al llegar vi el coche de la funeraria Liber aparcado afuera. Dentro de la iglesia el bruñido ataúd de roble aguardaba a un lado del vestíbulo. Cruzamos los dos pares de puertas abiertas que separaban el vestíbulo del santuario, donde comenzaba a reunirse la familia del difunto para el servicio floral. Antes de mudarnos a Imperial no había oído hablar de esto, pero ahora me parece una buena idea. Los familiares del difunto se reúnen frente a los asistentes y el director del funeral va señalando las plantas, coronas y arreglos florales mientras explica quién los envió y lee en voz alta los mensajes de condolencias que pueden acompañarlos. Por ejemplo, la familia Smith envía estas hermosas azaleas púrpuras junto con sus condolencias. Se supone que el pastor esté presente durante el servicio floral. Eché un vistazo dentro del santuario y mi mirada se cruzó con la del director del funeral, que me hizo una seña para indicarme que estaban listos para comenzar. Me di la vuelta para tomar de las manos a Colton y Cassie, y Colton señaló el ataúd. ¿Qué es eso, papi? Intenté una explicación sencilla. Ese es el ataúd. El hombre que falleció está ahí dentro. De pronto el rostro de Colton se frunció nuevamente con gran preocupación. Se golpeó los muslos con los puños, señaló el ataúd con un dedo y casi gritando dijo: ¿Tenía a Jesús ese hombre? Sonia abrió los ojos de par en par y ambos miramos las puertas del santuario aterrorizados de que la familia del difunto oyera a nuestro hijo. Debía tenerlo en el corazón, continuó Colton. Si no tenía a Jesús en el corazón, no podrá ir al cielo. Sonia tomó a Colton de los hombros e intentó acallarlo, pero era imposible sosegarlo. Al borde del llanto, se retorcía en los brazos de Sonia y gritaba: «Tenía que conocer a Jesús, papá». Sonia lo alejó del santuario dándole empujoncitos en dirección a la puerta principal de la iglesia. Cassie los seguía. A través de las puertas de vidrio yo veía a Sonia afuera agachada hablando con Cassie y Colton. Finalmente Cassie tomó a su atribulado hermano de la mano y comenzó a recorrer el callejón que los llevaría a casa. No sabía qué pensar. ¿De dónde le venía esa repentina preocupación sobre si un extraño era salvo, sobre si tenía a Jesús en el corazón, tal como lo había expresado? Lo único que sabía era esto. Colton se encontraba en esa edad en la que cuando se le ocurría algo simplemente lo expresaba, como esa vez que lo llevé a un restaurante en Madrid, Nebraska. Entró un muchacho con cabello muy largo y lacio, y Colton preguntó a viva voz si era un varón o una nena. Vale decir que, por un tiempo después de este episodio, mantuvimos a Colton alejado de los funerales si no estábamos seguros de que el difunto fuera cristiano. Simplemente no sabíamos qué podía llegar a decir o hacer nuestro hijo.